Comenzamos este segmento temático de análisis UNAL y les damos la bienvenida. Como lo escuchaban en la introducción, vamos a hablar del acceso al agua potable y queremos hacerlo un poco desde diversas perspectivas en el mundo, porque la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han hecho este pronunciamiento a través de un informe en el que hablan del acceso universal al agua potable. Y dicen que garantizar ese acceso universal contribuiría de manera significativa a reducir enfermedades y muertes, especialmente entre los niños. Si se gestionan de forma segura los servicios de agua potable, pues representan un nuevo y ambicioso paso a la escala utilizada para medir el progreso en materia de agua. Y aquí vienen las cifras que escuchábamos algunas. Entre 2015 y 2024, 961 millones de personas obtuvieron acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Eso elevó la cobertura mundial del 68 al 74%. Es un dato importante, pero aún así, 2.100 millones de personas siguen careciendo de agua potable gestionada de forma segura. 1.500 millones contaban con servicios básicos, 287 millones contaban con servicios limitados, 302 millones dependían de fuentes no mejoradas y 106 millones obtenían agua directamente de fuentes superficiales como ríos o lagos. Y en el caso de las disparidades a nivel de países, aunque muchos con altos ingresos ya han logrado acceso universal con más del 99%, pues otros están muy rezagados, y hasta el año pasado 89 países ya habían logrado el acceso universal, al menos al agua potable básica. 31 países habían logrado acceso universal al agua potable gestionada de forma segura, bajo comparado con el otro. Y si las tendencias actuales continúan, 38 lo habrían logrado para el año 2030. Revelan muchas desigualdades estos datos para lograr acceso universal a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene, que son los objetivos de desarrollo sostenible 1.4. Los países de ingresos medianos bajos necesitan duplicar tasas de progreso actuales, y los países que tienen ingresos bajos requerirán también un drástico aumento de 7 veces en el suministro de agua básica. Y en contextos frágiles, dice el informe, la cobertura de agua potable gestionada de forma segura es 38 puntos porcentuales menor que en otros países. Muy bien, otra región también que queremos revisar un poco hoy en este tema es la región relacionada con el Medio Oriente, porque allí también es una zona muy desértica en gran parte, pero también hay todo este tema de los conflictos que han azotado a la región, también podrían estar incidiendo fuertemente en todo este proceso. ¿Qué podemos decir de este tema en Medio Oriente, profesor Araneda, y qué podemos destacar, digamos, de lo que está sucediendo con Medio Oriente en torno a este acceso al agua, sobre todo gestionada de manera segura?
Sí, es bastante interesante analizar. En el caso de Medio Oriente, habría que distinguir, bueno, las tres grandes regiones que comprende Medio Oriente. Quizás la que mayor problemática se le van sumando o acumulando vendría siendo la región del Mashriq o la región del Levante, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, en donde no solamente el cambio climático la ha afectado de forma bastante dura en términos de no tener patrones de lluvias constantes y algunas décadas de sequía, sino también lo afecta, como ya lo mencionaba Jairo, lo que tiene que ver con la infraestructura acuífera, que ha sido un objetivo militar privilegiado, no solamente para generar desplazamientos internos, sino también para debilitar a los diferentes gobiernos de turno. De hecho, en el caso en el 2000, perdón, en el 2013, una de las presas o represas más grandes de Siria, la represa del Éufrates, fue atacada en más de una ocasión, dejándola inhabilitada, pero también con grandes problemáticas de reparación, pero también con miedo a que eso pudiera generar un derrumbe. Eso también habría que sumarle cosas que mis colegas ya han mencionado, que por una parte está este enorme problema de la institucionalidad y las políticas públicas que han afectado la mejora de la distribución del agua potable o de ríos particularmente, y lo otro que tiene que ver con la mala gestión de comunidades que se ven presionadas por la sobreexplotación o la búsqueda, como se llama, de tener algún tipo de economía mínima o que busque la sustentabilidad. Y esa genera una ausencia de políticas que por una parte provienen del mundo estatal, eh, que no logran resolver los problemas. Además, a esto se le habría que sumar que me imagino que mi colega Rafael también lo comentará, que tiene también que ver con dos presiones de población. Primero, una población que crece. Entre el 2050 al 2000 se vio cuadruplicada la población en los países a lo largo y ancho de Medio Oriente, y que muchos de ellos, las zonas agrícolas, ya no podían resistir esta presión demográfica, y por lo tanto muchas de estas personas viajan dentro de una enorme migración de campo-ciudad a las urbes, y las urbes lógicamente no están preparadas para esto. En términos de las respuestas han variado de región en región. En el caso del norte de África, la mayoría de las apuestas provienen del mundo privado, tratando de gestionar los recursos hídricos de manera más eficiente, con una apuesta industrial tecnológica. Por el otro lado, mirando más hacia el este, lo que tiene que ver con los países del Golfo, ha habido una apuesta muy concreta sobre proyectos de desalinización del agua, lo que ha generado una solución bastante visible, en tanto de que Kuwait, Oman o Arabia Saudita están bebiendo aproximadamente más del 75% de toda su agua ya proveniente de plantas de desalinización. ¿Por qué también es un desafío? Porque sabemos hoy en día que aproximadamente el mar que rodea el Golfo, del estrecho de Hormuz, lógicamente todo lo que tiene que ver, ha aumentado la salinidad de ese mar por resultado de la desalinización en casi un 25%, lo cual también crea un problema para la biodiversidad, que se ve afectada por un mar que lógicamente cada vez se hace más salado. Por lo tanto, en general, han habido tanto respuestas, pero también problemas estructurales que afectan a la región propiamente tal.
Claro, y ahí ve uno también pues responsabilidades de los gobiernos, ¿no? A veces se privilegia mucho todo el tema del consumismo, la producción desenfrenada de muchas cosas que generan gasto de agua y reparto inequitativo del agua. Y allí también hay un problema serio porque la economía se ha vuelto un factor determinante en las relaciones internacionales y en el desarrollo pues de los países y allí se privilegia un poco sobre este derecho del agua. Profesor Araneda, su opinión sobre lo que decía el profesor Usechi. No, completamente de acuerdo. De hecho, en Medio Oriente, nosotros cuando tenemos que hacer o cuando nos vemos obligados a hacer análisis geopolítico, el agua es uno de los factores clave, no solamente porque ha sido un punto de disputa bastante álgido, solamente para mencionar algunos casos, lo que tiene que ver con los acuerdos sobre entre Turquía y Siria en los años 50, que sobre el río Éufrates, que en realidad poco y nada se ha visto llevado a cabo. Turquía hace un acopio de aguas que provienen del río Éufrates por el norte, mayor a lo que está en los acuerdos estipulados, y eso ha llevado a toda una región a que ha tenido que incluso desplazarse o a cambiar su producción. También, como también lo mencionaba el profesor Useche, lo que tiene que ver con los diferentes conflictos que Israel ha llevado. Para algunos autores, para algunos críticos, incluso se le ha denominado guerras por el agua, en tanto de que le ha arrebatado a través de diferentes conflictos lo que tiene que ver con el acceso a las aguas de los altos del Golán, y de los ríos que provienen de ahí a Siria por una parte y a Jordania por el otro. Jordania es uno de los tres países con más seco y con más crisis, no solamente alimenticia, sino también hídrica en el mundo, que también ha tenido que verse obligado a llevar estas megas estructuras con financiamiento extranjero, de aproximadamente el último proyecto eran de unos 500 millones de euros financiados por el Banco Europeo de Inversión. Y por otro lado, que también ha llevado a conflictos, lo que tiene que ver con la nueva represa que Sudán ya inició en funcionamiento desde el 2002, que lo ha llevado a tener conflictos con los dos países hacia el norte. Uno es Sudán, pero con el que más ha tenido conflicto, incluso con declaraciones cruzadas de ataques para destruir la represa, militares, por parte del gobierno de Sisi en Egipto. Esto es importante porque hemos visto que la idea de que la infraestructura acuífera se ha convertido en un punto central de la destrucción cuando nos vemos enfrentados a conflictos bélicos. No solamente lo hemos visto en Irak, en Siria, sino también en Yemen y quizás con mayor fuerza, pero con también mayor mortandad, ha sido Sudán y lógicamente Palestina. Donde en Palestina, como ya se mencionó, fue un acto deliberado, en donde ya las aguas residuales, las napas, las aguas que corren por superficie y las aguas canalizadas, ya todas y cada una de ellas están en un nivel de contaminación que organismos internacionales, desde la ONU a otros organismos, las declaran como una región no apta, no solamente para la supervivencia humana, sino también declara esa agua como demasiado tóxica para el consumo animal, e incluso para las plantas o para la biodiversidad que tiene o que ha podido sobrevivir en esas regiones. Por lo tanto, y eso es un punto, y también me gustaría finalizar con que es para los estados post conflicto es sumamente difícil
volver a gestionar estos tipos de desplazamientos internos, en tanto que las comunidades que tenían el conocimiento, que habían convivido con estas masas de agua por decenas de siglos, hoy en día han desaparecido, han visto desaparecer las masas de agua o han tenido que inmigrar a la urbe. Por lo tanto, incluso las personas, las comunidades, las colectividades que tenían el conocimiento para gestionar de la mejor forma estas aguas tampoco hoy en día están presentes ahí. Muy bien, profesor Rafael, su respuesta desde África. Muy bien, profesor Araneda, en el caso del Medio Oriente, contrastes muy fuertes de países con mucho dinero, mucho recurso económico, pero también con muchas falencias en este aspecto, ¿no? Sí, el mundo del Golfo es un mundo paralelo en relación de que, en primer lugar, es una de las zonas que menos recursos hídricos tiene, pero mayor solvencia económica posee. La petromonarquía, como se le denomina en muchos casos, han podido salvar todas las dificultades, pero también, y aquí como ya lo había mencionado, estas soluciones también son al corto plazo y también tienen que tener estudios de impacto ambiental, dado de que si en las próximas décadas el mar, no solamente el mar circundante, sino más allá del mar territorial, empieza con una sobresalinización, podría afectar lógicamente la producción de los países aledaños. Eso por una parte, pero por otro lado, tomando tu pregunta inicial, la responsabilidad aquí proviene, desde mi punto de vista, no solamente del Estado, sino también de los organismos, las instituciones supragubernamentales que lógicamente crean estos fondos para que los estados puedan buscar y tratar de encontrar soluciones sin que las comunidades tengan algún tipo de aspecto o de punto en las cuales ellas puedan intervenir. Muchas de estas infraestructuras que los estados desde Irak, Siria actualmente, pero también Jordania y algunos países del norte de África toman, son pensadas para la adquisición y la puesta a prueba de mayor cantidad de recursos hídricos a las urbes y no a las zonas no urbanas, al campesinado, a las personas que viven de la transhumancia y que conocen incluso en alguna forma de mejor manera los ciclos y la naturaleza misma del agua que los mismos estados nacionales. Y de ahí que la responsabilidad también cae en la comunidad internacional de siempre darle una voz a las comunidades locales que en alguna u otra manera conocen de mejor forma y han podido sobrevivir a los diferentes impactos de los recursos hídricos a lo largo de los siglos. Pues muy bien, ha sido muy interesante escucharlos. Debemos terminar ya este segmento temático y ha sido interesante recorrer estas regiones del mundo viendo la situación frente a este acceso al agua de manera que se pueda gestionar en forma segura. Profesora Cecilia Orozco desde la Universidad del Valle, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muy amable a la profesora Cecilia. Profesor Alejandro Godoy, gracias también a usted por estar aquí en este espacio con nosotros. Como siempre, Jairo, un placer, un saludo a la audiencia y por supuesto a la participación de todos mis colegas. Muy amable al profesor Godoy, también al profesor Jorge Araneda, le damos las gracias por habernos atendido desde Chile en este tema. Un placer y un enorme abrazo a todos mis colegas.
Y profesor Rafael Antonio Díaz, desde la Universidad Javeriana, también a usted un agradecimiento por habernos acompañado hoy. Claro, es con mucho gusto, Jairo, y gracias siempre por la invitación. Un saludo al profesor Useche y a mis colegas en la mesa. Muchas gracias. Muy amable, profesor Rafael Antonio Díaz. Profesor Useche, nos despedimos. Un agradecimiento también especial por acompañarnos como todos los martes. Muchas gracias a los colegas y a la radio de la Universidad Nacional. Muchas gracias al profesor Óscar Useche, nuestro consultor temático. Y bueno, sigamos reflexionando sobre estos temas que evidencian las desigualdades que hay entre países y las desigualdades que hay al interior de cada uno de nuestros países en torno a este tema del acceso al agua potable gestionada de manera segura, que en pleno siglo XXI, hablando de inteligencia artificial y demás, pues no se ha logrado concretar de una manera universal. A todos los oyentes un agradecimiento especial. Los invitamos a que sigan sintonizados con esta franja informativa de Análisis UNAL. Terminamos este segmento temático, pero ya llega la agenda universitaria. Están escuchando Análisis UNAL.